Estamos con el comandante del ejército argentino, estamos con Juan José Gómez Centurión, mayor del ejército argentino. El mayor Juan José Gómez Centurión es responsable del movimiento político NOS. Mayor, a sus órdenes, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por su llamado. Bueno, lo primero yo creo que es de obligada pregunta. Primero me gustaría empezar respecto al tema de las Malvinas. Me gustaría saber si existe en Argentina, al igual que en España, un lobby británico que haya rebajado la presión del pueblo argentino, ¿cómo diría yo?, para olvidar y para regalar la soberanía de las Malvinas al Reino Unido. Bueno, sí, claro, como usted lo refiere con mucha precisión. Después de finalizada la guerra en 1982, en Argentina se inició un proceso que nosotros llamamos desmalvinización, que era un intento cultural, una presión cultural, mediática, de dirigencia política, muy alentada por todo el lobby británico, de sacar a Malvinas y la causa Malvinas del corazón y de la cabeza de los argentinos, ¿no? Entonces, usted va a ver en los medios argentinos y en todo el discurso oficial y políticamente correcto, siempre Malvinas es tratado, el tema de Malvinas es tratado en la Argentina como un tema de la dictadura, ¿no? Cuando en realidad Malvinas es una causa nacional que en el año 1982 tenía 150 años de disputa con Gran Bretaña, ¿no? Este proceso de desmalvinización tuvo consecuencias culturales muy complejas, como por ejemplo una gran cantidad de suicidio entre los veteranos, porque el proceso de desmalvinización, ¿en qué consistió? En instalar en Argentina los argumentos del usurpador británico en cuanto a la razón de la actividad británica y de su desarrollo en el conflicto, y además desestructurar al sujeto histórico que en la Argentina había sido el soldado argentino como héroe, el soldado conscripto que combatió en Malvinas, transformarlo en una víctima, digamos, ¿no? Sí. Entonces, este proceso generó entre los veteranos más de 600 suicidios. Calcule usted que nosotros tuvimos 649 bajas en la guerra, muertos en la guerra de Malvinas, producido con lo que nosotros llamamos los burkas británicos, digamos, ¿no? Los burkas que combatieron para el ejército británico. Y en la posguerra, en los 40 años de desmalvinización, tuvimos casi 600 muertos producidos por los burkas argentinos, digamos, ¿no? Por aquellos que trabajaban para la corona. Así que sí, el proceso de construcción cultural en la Argentina ha sido gravísimo y ha sido muy potente durante los últimos 40 años. Usted dejó de trabajar para Cambiemos porque nos comentaba que Cambiemos y el kirchnerismo son dos caras de una misma moneda y que finalmente abrazan las mismas creencias ideológicas. Quizás no tanto en el discurso, pero sí en los hechos. ¿Viene el partido político NOS a romper con esa moneda globalista y por consiguiente volver a las raíces de la patria, soberanía, familia y religión? Sí, bueno, usted lo expresa con mucha claridad. En la Argentina, bueno, yo en realidad nunca hice política con Cambiemos, ¿no? Que es como la Alianza Socialdemócrata en la Argentina. Yo fui funcionario público, yo trabajé al servicio del Estado, digamos, no de un partido. O sea, yo nunca hice política, no me presenté a ninguna candidatura por Cambiemos, pero después de haber estado 3 años en el gobierno nacional, a través de la política implementada y llevada la ley del aborto al Congreso por parte de Cambiemos, la ideología de género, la toma de deuda indiscriminada para gasto corriente, la no reestructuración del Estado, nosotros decidimos en el 2019, yo salí del gobierno y armé una propuesta electoral con un frente NOS. NOS es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina. Es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina, NOS. NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina. Así arranca nuestro preámbulo de la Constitución. Que ese preámbulo expresa los valores fundacionales de la Argentina, ¿no? La soberanía, la frontera, la defensa, el orden institucional, el trabajo, la producción, la libertad religiosa, la libertad cultural, la igualdad ante la ley. Por eso nosotros nos fijamos en esa palabra, para que era un poco el resumen de los valores que nosotros representábamos, para que sea el nombre de nuestro partido.
Y ahí confrontamos en una batalla bastante desigual en 2019 a estas dos grandes fuerzas políticas que hoy se reúnen en la Argentina, una de tinte socialdemócrata, que es Cambiemos, y la otra que es de origen absolutamente chavista, que es el actual gobierno, que es el Frente de Todos. Y nos fue muy bien en ese primer intento, con 4 meses de preparación y sin recursos. Sacamos casi el 3% de los votos. El 3%. Casi 1 millón de votos, digamos, ¿no? Y ahí empezamos la construcción del partido, así que ahora nosotros nos estamos preparando para la elección presidencial del año que viene, 2023. Bueno, hemos recuperado una conexión perfecta. Antes hemos empezado con algún problema, ya estamos en la conexión perfecta. Yo le quería preguntar, una de las medidas de recuperación del trabajo que nos gustaría que nos explicase es la que dice que propondría a las pymes contratar personas que reciben ayuda por parte del Estado. ¿En qué consiste exactamente esa medida que ustedes proponen? Claro, hoy en la Argentina nosotros tenemos casi el 50% de la población que es rehén de un subsidio por parte del Estado, ¿no? Esto que parece una ayuda y una beneficencia, sí. El sistema político en realidad lo que tiene son rehenes, son personas que no tienen un destino propio, que dependen de la voluntad de un funcionario, de un burócrata público, para obtener un modo de subsistencia para su familia que está por debajo de los niveles de subsistencia. Entonces lo que nosotros decimos es que la Argentina debe volver a ponerse en marcha el factor productivo. Factor productivo significa trabajo. El trabajo significa salario, inclusión social, la posibilidad de que cada uno defina su propio destino, de hacer horas extras, tener 2 trabajos, un matrimonio que los 2 trabajan. El trabajo es la fuente de generación de los recursos propios a través del propio esfuerzo y a través de la propia capacidad de un ciudadano. Entonces, lo que hay que dar vuelta en la Argentina es esta ecuación de sacar los rehenes de la política. En la Argentina somos el único país del mundo donde creemos que un secuestrador toma un rehén en beneficio del rehén, para cuidarlo, ¿no? Un secuestrador toma un rehén simplemente para usarlo como un escudo. Como un escudo. Entonces hay que liberar a esos rehenes a través de la generación de empleo. Y lo único que genera el único sector que genera empleo genuino es el sector privado, no el sector público. El sector público genera gasto público. El Estado no genera riqueza. La que genera riqueza es la sociedad, no el Estado. El Estado es un gran consumidor de recursos que tienen que ser bien empleados. Con lo cual lo que nosotros decimos es que rápidamente hay que dar vuelta a esa ecuación. Entonces, a las pequeñas y medianas empresas que en la Argentina reúnen cerca del 68% de la mano de obra de la Argentina, darles la facilidad que si una pyme contrata a alguien que está en un plan social, inmediatamente por un periodo de 5, 6, 7 años no paga las cargas sociales que en la Argentina son altísimas. Calcule usted que un salario en la Argentina, vamos a poner, de 100 pesos, el costo real son 158 pesos, ¿no? Sí. Con todas las cargas tributarias que se pagan a través del salario. Entonces, liberar a las pymes, que son las grandes generadores de empleo, de esa carga del 58%, generaría la posibilidad de que las pymes contraten personas que hoy están siendo rehenes del sistema social a través de los subsidios, ¿no? Y eso generaría una rueda virtuosa y un modelo de economía virtuosa, porque el salario lo que trae es consumo, el consumo lo que trae es más producción y lo que trae es un circuito virtuoso en la economía. Argentina viene en un ciclo vicioso de la economía desde hace más de 30 años y hay que ponerla en un ciclo virtuoso. ¿Cuál sería la posición de NOS sobre la Agenda 2030? Bueno, nosotros somos la única fuerza política que denuncia el desastre que está produciendo la inclusión de Argentina dentro de la Agenda 2030 en todos los campos, en el campo cultural, en el campo social, en el campo económico, en el campo productivo y en el campo financiero. Nosotros, en nuestra propuesta de política exterior, lo primero que decimos es que Argentina debe salir del modelo multilateral bobo de la Agenda 2030, del G20, y empezar a manejar sus relaciones exteriores en un mundo que además cada vez es más multipolar, en este fenómeno de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el crecimiento de China como factor productivo y la ruta de la seda y etcétera, etcétera. Y debe empezar a generar una agenda propia como ha tenido a lo largo de toda su historia, que fue lo que le transformó a Argentina en un país muy exitoso, ¿no?
Argentina en la década del 20 llegó a ser la quinta, sexta economía del mundo. Hay un tema que después de aquella campaña mediática que usted ha sufrido, en la que le han tachado de corrupto, donde le han insultado, y además, lejos de demostrarse esas acusaciones, lo que sí que demostró es que en aduanas había agentes dobles, incluso triples, que trabajaban para aduanas precisamente, para servicios secretos, para mafia. ¿Por qué no teme usted ahora, no tiene miedo a otra campaña de desprestigio similar por parte ahora de sus rivales políticos? Sí, muy buena pregunta, pero imagínese que yo, siendo miembro del gobierno, sufrí una denuncia desde el mismo gobierno. Sí. Y lo que hice fue dejar mi cargo, ir a la justicia y comprobar mi absoluta inocencia. Y volví a mi cargo. Con lo cual yo puedo tener un discurso tan disruptivo en la Argentina y puedo confrontar al sistema tan de frente porque no tengo absolutamente nada con el cual me puedan perjudicar, y mi vida es transparente y mi vida es absolutamente mostrable, con lo cual el sistema me ataca hoy en día desde la política, desde varios frentes, por mi ideología, por mi postura frente a varios temas, por mi oposición a la ideología de género, por mi oposición a la ley del aborto, por mi oposición a la legalización de la marihuana, por mi oposición al indigenismo terrorista en la Argentina, pero no pueden objetar mi vida personal porque la verdad que he tenido una vida transparente y la puedo mostrar al derecho y al revés, digamos, ¿no? Y así ha sido. Al igual que en España, en Argentina, el lavado de imagen de los grupos terroristas, por ejemplo de ETA, y en Argentina los montoneros, es prácticamente sistemático y se realiza desde los medios de comunicación y desde altas esferas de la política. ¿Qué opinan sobre este tema y qué opinan también sobre las pensiones que reciben los familiares de montoneros desaparecidos, muchas veces mayor que las de un asesinado por los propios montoneros? ¿Qué opinanos de este lavado sistemático de organizaciones terroristas? Bueno, nosotros hemos tenido una postura muy firme con respecto a los 70, digamos. Yo, siendo funcionario público, en una discusión sobre el relato de los 30.000 desaparecidos, fui que dije, una cosa son 8.000 verdades y otra 22.000 mentiras, digamos, ¿no? Que me valió un castigo público y mediático sistemático durante mucho tiempo. Nuestra posición es muy clara con respecto a los 70. Argentina en los 70, e inclusive con gobiernos constitucionales, fue agredida por una estrategia cubana a través de dos grandes organizaciones terroristas, que fue Montoneros y el ERP. Y agredió a la sociedad argentina y agredió al Estado argentino detrás de una estrategia cubana que venía subvencionada en ese momento por la Unión Soviética. Y esto, obviamente somos absolutamente opositores al relato que construyó el sistema sobre los jóvenes idealistas de la década del 70, que eran asesinos seriales disfrazados, digamos, con un escudo ideológico. Y lo que propugnamos es una verdad completa de los hechos de los 70, obviamente reivindicar a las víctimas del terrorismo, que son miles en la Argentina, que jamás han tenido atención del Estado ni de la sociedad. Por ejemplo, los soldados con criptos muertos en los ataques a los cuarteles. Y tenemos una postura muy clara sobre el tema, y somos la única fuerza política que tiene una postura clara sobre un concepto de verdad completa. Las naciones deben construir su futuro bajo el concepto de la verdad, ¿no? No del relato. Eso es. ¿Por qué? Porque es como una persona, digamos, ¿no? Si un ser humano no asume su propio pasado con verdad, es un esquizofrénico, ¿no? Y las sociedades, cuando no logran digerir su propio pasado y conocer la verdad sobre lo que pasó, también se transforman, como en este momento en la Argentina, una sociedad esquizofrénica. Por último, si yo le pregunto qué partido político español sería el más cercano ideológicamente a nos, ¿cuál sería y por qué? Bueno, el único es Vox. El único partido con el cual nosotros nos sentimos identificados, y más allá que yo he venido a España invitado a hablar sobre los 40 años de Malvinas, el único contacto político que busqué en España fue Vox, porque nos sentimos identificados en su postura soberanista, en sus conceptos de patria, en su concepto de nación, en su concepto de sociedad, en su concepto de la libertad del individuo, en sus elecciones y en sus propios conceptos religiosos, morales, y en el concepto de la ciudadanía, el concepto de la igualdad de la ley,
nosotros nos sentimos muy identificados con Vox y en toda la trayectoria que hizo Vox desde el 2012 hasta la actualidad, y nosotros creemos que además es un ejemplo de la construcción de un partido que viene desde afuera del sistema, en su base del discurso político, de su comunicación política, del trabajo en redes, de su vinculación con la sociedad real, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que nos sentimos muy identificados. Pues don Juan José Gómez Centurión, mayor del Ejército Argentino, responsable del movimiento político NOS, ha sido un placer tenerle hoy aquí en los micrófonos de Decisión Radio en La Boca del Lobo. Bueno, no, ha sido un placer el contacto suyo y le mando un gran saludo a toda la audiencia de La Boca del Lobo. Un abrazo muy fuerte y sobre todo muchísima suerte en esta andadura política que estoy seguro que el pueblo argentino se merece salir de esta decadencia en la que ya lleva instalada muchos años. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.